Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Colombia vuelve a fabricar vacunas. Tras 2 décadas de haber abandonado la producción, el país contará con una nueva fábrica de vacunas. El grupo Sura hizo el anuncio que demandará más de $50 millones de inversión inicialmente. La lucha de los centros comerciales. Tras semanas difíciles por cuenta del paro nacional, la pandemia y las restricciones, los centros comerciales del país empiezan a ver con esperanza el segundo semestre de este año. Nos acompaña hoy Carlos Betancur, vocero de este sector. La hora de los cursos por internet. El SENA anunció hoy más de 40.000 cupos para jóvenes que quieran acceder a programas virtuales. Además, inauguró un moderno centro de formación. Iniciamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. 13 billones de pesos, 13 billones. Y corresponde al costo aproximado que tendrá la segunda línea del metro de Bogotá, que fue presentada hoy por las autoridades nacionales y distritales. Esta segunda línea del metro será subterránea y cubrirá a 4 localidades de la capital de la República. Movilizará 1,5 millones de pasajeros diarios. Su entrada en operación está prevista para el año 2030. Y a propósito de proyectos e inversiones, el Grupo Sura anunció la destinación de $54 millones inicialmente para construir una planta que fabricará vacunas en Colombia. La planta tendrá una capacidad para producir 100 millones de vacunas por cada año. Baxtera es el nombre de la nueva planta que pondrá en marcha el Grupo Sura para crear y producir vacunas encaminadas a prevenir enfermedades como el COVID-19, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, influenza y Zika. La planta tendrá un área de 35.000 metros cuadrados y espera generar en una primera instancia 500 empleos de todos los niveles de especialidad. Vamos a disponer una primera fase de inversión de $54 millones. Esa primera fase consiste en la constitución de un equipo de talento humano calificado, especializado para hacer la investigación, para hacer el desarrollo, para también construir una planta que está con los mejores estándares a nivel mundial. Esta planta quedará ubicada en el departamento de Antioquia y tendrá la capacidad en su primera fase de producir 100 millones de dosis al año. El objetivo no solo es abastecer a Colombia de estas vacunas, sino exportarlas a otros países de la región. Colombia juega un papel muy importante. La ubicación de Colombia geográficamente es ideal para montar una compañía en Latinoamérica. Al mismo tiempo, Colombia es uno de los sitios de mayor inversión en Latinoamérica. Esta compañía además creará una vacuna adicional llamada de refuerzo. En Baxtera estamos haciendo una vacuna que llamamos vacuna universal para el coronavirus. Esta vacuna puede proteger con las nuevas variantes, pero también va a proteger contra estos otros nuevos tipos de coronavirus que pueden salir. Esta planta entraría en funcionamiento en el país en el 2023 y su primera comercialización será esta, la vacuna universal para el coronavirus, que también estaría lista ese mismo año gracias a que se está trabajando en Estados Unidos con personal colombiano. Seguimos en Signo Pesos. Hablaremos ahora de un tema muy importante del que veníamos hablando desde el año pasado por cuenta de la pandemia, y es el efecto de la crisis económica sobre los centros comerciales del país. Además, se suman las restricciones, los bloqueos, la caída en las ventas que hicieron que fuera muy difícil el panorama para este sector arrancando este 2021. Pero aparentemente lo que resta del año, según las expectativas, podría ser mejor. Para hablar de ese balance y de la recuperación que todos esperan, le quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Betancur, presidente de la Asociación de Centros Comerciales en nuestro país. Doctor Betancur, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches. Un cordial saludo para ti y, por supuesto, para toda la teleaudiencia. Doctor Betancur, antes de mirar para dónde vamos, ¿por qué no nos termina de comentar el balance del año pasado, que según hablábamos en el 2020 fue históricamente malo para los centros comerciales por todo lo que vivimos? Finalmente, ¿cómo cerraron? Caídas en ventas, empleos destruidos, no sé si tenga el balance definitivo, locales que entregaron quienes los tenían arrendados. Sí, señor, el año pasado fue un año muy complejo.
Claro que los primeros 4 meses, 5 meses de este 2020, pues tampoco han sido la excepción, han sido meses de muchas complejidades. Cerramos el año 2020 con una desocupación adicional a lo que ya traíamos en 5,000 locales más, es decir, durante la pandemia, entre marzo y diciembre de 2020 vimos cerrarse cerca de 5,000 tiendas. En ese mismo ejercicio, si lo comparamos frente a un 2019, en términos generales, el comercio en centros comerciales perdió alrededor de 10 billones de pesos en ventas. Ese es, digamos, aproximadamente lo que representa lo dejado de vender en ese periodo. Entonces la afectación ha sido enorme. El inicio de 2021 pues vino con pico en enero, con pico de pandemia en el mes de abril, con cuarentenas esos fines de semana, ahora con cierres en el mes de mayo por cuenta en algunas ciudades, particularmente de los temas de las marchas y de bloqueos. Y hace 2 semanas, 3 semanas ya venimos sintiendo nuevos aires, venimos en un proceso de recuperación que nos da mucha esperanza y que nos deja en un escenario en el que con muy buenas expectativas esperamos que se desarrolle este segundo semestre del año 2021. Doctor Betancur, de esos locales que desocuparon o esos locales eran negocios ¿de qué? ¿Quiénes tuvieron que cerrar las puertas? Porque hablábamos de Diversity, que se tuvo que ir de ciertos centros comerciales, en fin. ¿Y quiénes soportaron la crisis? ¿Quiénes permanecieron dentro de los centros comerciales? Esto ha sido generalizado. Yo creo que, si bien es cierto, algunos sectores se vieron mucho más impactados, como por ejemplo lo que es la gastronomía, lo que es todo el sector de entretenimiento. Entonces vimos la afectación en los cines, vimos la afectación en los parques infantiles, en las zonas de juegos, los bares, los restaurantes, todo este sector del entretenimiento y de la gastronomía que fueron, como lo hemos dicho, los primeros en cerrar y los últimos en abrir, han sido mucho más sensibles a toda esta realidad, pues han visto cerrar sus puertas. En el sector gastronómico, por ejemplo, en proporción a su cantidad de locales, por supuesto, se ha cerrado a una tasa 3 veces mayor que lo que ha ocurrido en el comercio. Lógicamente, por volumen, pues los almacenes del sector comercio en general, de indumentaria, ropa, servicios, pues han cerrado en mayor cantidad, pero en función de su universo es mucho más significativo el impacto que ha vivido el sector gastronómico. En materia del cierre de tiendas, hay ciudades donde hay afectaciones mayores que otras. Ahí es donde esa suma de medidas restrictivas, más la posibilidad o no de llegar o de acceder a apoyos y alivios, pues ha generado que los impactos hayan sido mayores o menores, pues según sea el caso. Entiendo. Doctor Betancur, pues cerraron miles de locales, pero ¿algún centro comercial tuvo la obligación, se vio obligado a cerrar completamente sus puertas? Entonces, ¿cómo hicieron para sobrevivir? No. Digamos que ha sido generalizado en el país. Hay 40,000 locales en centros comerciales aproximadamente, son 41,100 locales. Y de estos estaban cerrados aproximadamente 2,800, 3,000 antes de la pandemia. Se cerraron cerca de 5,000 durante pandemia. O sea, estamos hablando ahora de alrededor de 8,000 locales que están cerrados al público, que están haciendo parte de esa nueva oferta, digamos, de áreas para poder retomar un proceso de reapertura de tiendas, de apertura de nuevas tiendas, de apertura de proyectos para emprendedores, en un nuevo escenario en el que, por supuesto, toda esta oferta comercial entra a jugar y entra a ser parte de los grandes desafíos que tenemos al frente de cara a la recuperación para poder ir avanzando. Hemos tenido esto por parejo. Yo creo que la gran mayoría de centros comerciales han visto estos cierres, algunos con más rudeza que otros. Tenemos centros comerciales donde probablemente la desocupación ha llegado a niveles del 35-40%. Tremendo. No los ha llevado a cerrar, pero evidentemente esto los tiene
en una situación muy compleja, en una situación muy difícil, donde pues los meses siguientes son críticos de cara a poder mantener el centro comercial vivo, en poder revertir esa tendencia y empezar en un proceso en que las condiciones de la economía, de la confianza inversionista permitan que las tiendas empiecen a retomar los planes de crecimiento, que algunas lo tienen, y eso contribuye en el proceso de ir generando esa absorción de una oferta comercial que hoy es amplia y que abre oportunidades y posibilidades pues, de ese estilo. Doctor Betancur, no hablando ya de locales, sino de visitantes a los centros comerciales, si fijamos una base 100, no sé, 100 puntos o 100 personas que visitaban los centros comerciales antes de la pandemia, durante los momentos más críticos, ¿a cuánto cayó la cifra? Y hoy podemos estar alrededor de ¿qué porcentaje recuperado? En el momento más crítico estuvimos probablemente sobre 9 personas, es decir, pasamos de 100 a 9, si esa fuera la base. En la medida en que se fue dando la reapertura, logramos llegar a 30, 40, estuvimos sobre 50. Básicamente en este momento debemos estar alrededor de unas 55 personas. Por supuesto, todavía muy lejos de esa base original. Además, porque todas las actividades y todas las acciones que se adelantaban en el centro comercial tradicionalmente, como presentaciones, ferias y demás, pues en este momento están ausentes por obvias razones, por cuenta de la imposibilidad frente a la pandemia de adelantar este tipo de actividades. Pero en la medida en que vayamos avanzando hacia nuevas condiciones, y se puedan ir recuperando este tipo de actividades y se puedan ir recuperando plenamente el tema de gastronomía, entretenimiento y demás, tenemos la confianza pues, en cerrar rápidamente sobre 75, 80 frente a esa base de comparación de 100 que estábamos hablando. Entiendo. ¿Qué estrategias han implementado ustedes, los centros comerciales, para que los locales vuelvan, para que los negocios vuelvan a abrir su local, no sé, bajar arriendos? ¿Eso está contemplado? ¿Cómo están ustedes mirando ese tema para recuperar la oferta también dentro de los centros comerciales? Claro que sí, digamos que ahí se presentan diversas situaciones. Por un lado, en centros comerciales que a lo mejor han sido muy atractivos para algunas marcas y que hasta ahora no habían podido ingresar, la salida de algunas tiendas ha generado una oferta que a lo mejor antes no estaba. Oferta, por supuesto, en volúmenes de unos 10, 15, 20 locales por centro comercial, que no tiene un impacto significativo en términos de los valores de alquiler, pero que son oportunidades para que aquellas marcas que querían ingresar hoy puedan hacerlo. Entonces ahí estamos teniendo una primera realidad. Una segunda la viven los centros comerciales que tienen unos niveles de desocupación mucho más significativos, es decir, aquellos centros que vieron desocuparse 40, 50 o 60 tiendas o más. En estos casos, pues claramente tenemos una afectación mayor y allí se están adelantando diversas estrategias. Estrategias como, por ejemplo, la flexibilización en los contratos. Hasta el momento, la celebración de contratos, digamos, que tiene unas condiciones para quien toma en renta un local que hace que probablemente no sea una alternativa para marcas nacientes, para emprendimientos todavía, digamos, frágiles o que están en esa fase inicial, sino para ya entidades o ya para empresas un poco más robustas y más maduras. Hoy se abre ese compás y se abre esa posibilidad para que marcas y para que emprendimientos encuentren esa flexibilidad, puedan llevar a cabo negociaciones, contratos más cortos, contratos también en valores, digamos, mucho más al acceso de ese tipo de posibilidades para que vayan creciendo y vayan abriéndose las oportunidades también para que estas marcas empiecen a consolidarse en el mercado en un momento en que la amplia oferta sí lo permite. Por otro lado, también hay marcas que están aprovechando para expandir sus áreas. Se están generando diversas búsquedas o procesos de búsqueda para traer superficies también más grandes. Entonces, con la desocupación se pueden unir varios locales y traer tiendas más grandes que probablemente en algún momento no tenían acceso, no podían llegar a un centro comercial.
tiendas que pueden ocupar 800, 900, 1000 metros y que hoy tienen la posibilidad de encontrar esos espacios habida cuenta de esa desocupación. Entonces, mira que hay muchas condiciones que se van dando y cada caso a nivel particular pues va enfrentándolo dependiendo de cuáles son esas condiciones en las que hoy se encuentra después de este proceso difícil, después de este proceso de cierre, de no lograr también en algunos casos retener marcas, también eso se ha dado, y en otros definitivamente imposible retener las marcas que estaban muy golpeadas, pero que se van planteando ya estrategias y caminos para ir retomando, para ir recuperando y para ir avanzando en ese proceso de sostenerse en el tiempo y seguir adelante en una reactivación. Dentro de esas estrategias es que, bueno, dentro de los muchos empresarios con los que hemos podido hablar, empresarios de los centros comerciales decían, miren, yo no me había dado cuenta de la importancia del arriendo para mi negocio, porque es un costo fijo. Y si llega una pandemia, nunca pensamos que llegara una pandemia, pues me quedo sin ingresos, pero con ese costo fijo. Y han planteado mucho la posibilidad de que el centro comercial o el dueño del local se vuelva como un partner del negocio y que el arriendo esté supeditado a las ventas. Es decir, si vendo, pago arriendo, mejor dicho, el centro comercial o el dueño del local se vuelve parte del negocio del comerciante. Si vendo, pago arriendo proporcional a las ventas. Si no vendo, pues ambos asumimos ese riesgo, ese costo del arrendamiento. ¿A ustedes les suena? Digamos que ahí hay varias consideraciones para hacer. La primera es que el modelo puro como tal de centros comerciales es ese, es un modelo de arrendamiento donde lo que se establece es un porcentaje sobre las ventas con un piso o con un mínimo asegurado. Sobre ese escenario es que se mueve la industria de centros comerciales. En Colombia tenemos una diferencia importante y es que en Colombia cerca del 60% de los centros comerciales son propiedades horizontales y fueron vendidas las tiendas. Entonces, no hay un solo dueño de todas las áreas que las alquila, sino que hay propietarios individuales que generan sus negocios directamente. Entonces, esa condición, por ejemplo, en momentos de pandemia ha significado que quienes son únicos propietarios, que son ese cerca del 40% de los centros comerciales del país, pues tienen una capacidad de negociación mayor, tienen una posibilidad diferente de enfrentar y de retener marcas y así lo han hecho. Entonces, hay momentos en que esa flexibilidad es más sencillo generarla como una política del centro comercial, porque en los demás casos es un tema que se debe dar directamente por todos y cada uno de los propietarios de manera particular con sus arrendatarios. Entonces ahí es mucho más complejo. Eso también depende de la marca. Entonces, digamos, de la confianza que existe entre la marca para que ese reporte de las ventas sea un reporte, digamos, donde se pueda compartir la información y donde se pueda de verdad generar un ejercicio que en el tiempo permita salir al otro lado. Yo creo que al final lo importante es que aquí se encuentren soluciones que permitan que ambas partes avancen en un momento de mucha complejidad. Si una de las dos se queda en el camino, la otra inevitablemente también se va a quedar. Entonces deben darse soluciones y mecanismos que permitan avanzar. Por supuesto, como les digo, en un modelo de centro comercial de arrendamiento, pues esa es una figura que hace parte de la lógica y de la esencia misma del negocio, y el centro comercial trabaja para que esas tiendas vendan más precisamente porque hay una parcería, porque hay una alianza, digamos, casi que hay una sociedad, podríamos de alguna manera decirlo, en la medida en que si ambos venden más, pues generan ambos más ingresos y viceversa. Si se vende menos, pues también el centro comercial genera menos ingresos. Entonces hay todo el interés en impulsar y promover que todas y cada una de las tiendas vendan mucho más, porque eso hace parte de nutrir el ejercicio también de ingresos del centro comercial. Entonces yo creo que hemos aprendido también de esa importancia y ya vemos centros comerciales avanzando y trabajando para buscar mejores escenarios donde esa relación arrendador-arrendatario tenga unas características mucho más cercanas y menos divorciadas de la lógica comercial, de la lógica de las ventas como hasta hoy la hemos tenido.
Una última pregunta, la verdad son dos, pero la última parte de la pregunta me la puede responder muy rápido, pero sí me interesaría saber, doctor Betancourt, si la vacunación en centros comerciales les ha ayudado a ustedes a dinamizar el negocio. Es decir, voy y me vacuno y me antojo de un café, me antojo de un heladito, o vi los zapatos que me gustaron y los compro. ¿Eso les ha ayudado a ustedes? Y segundo, ¿cuándo esperan plena normalidad, según las proyecciones del negocio de los centros comerciales, ya en el 2022 o en el 2023? Bien, y voy a contestar al revés. Yo creo que, y parte de la confianza que esperamos suceda frente al tema de la vacunación es para diciembre. Esperamos que el nivel de vacunación y las posibilidades de inmunización nos permitan tener unas condiciones mucho más tranquilas y en medio de, por supuesto, de medidas de bioseguridad, lo que sea, pero más abierto frente a la actividad, por lo menos para finales de noviembre y el mes de diciembre de este año. Tenemos esa esperanza, ese es el momento para nosotros más importante del año. Claro. El año pasado alcanzamos algo a recuperar, pero fue muy difícil porque las circunstancias no fueron las mejores, así que con gran expectativa vemos que eso pueda pasar este año. Y precisamente por eso, por el compromiso con la comunidad y por la importancia de vacunarnos y de que toda la ciudadanía se sume a la vacunación, es que hemos incentivado y hemos buscado al gobierno desde el año pasado para que esto que hoy está ocurriendo, donde más de 70 centros comerciales en el país tienen puestos de vacunación, tienen puntos de vacunación, pues esto permita la facilidad de acceso a la ciudadanía. Yo creo que aquí, más que un tema de si eso beneficia comercialmente o no, yo creo que aquí realmente lo que estamos viendo es la posibilidad de que las personas accedan más fácil a vacunarse. Yo creo que de por sí es difícil a veces convencer a las personas de vacunarse. Si para eso tienen que desplazarse bastante o tienen que hacer muchas filas o tienen que ir a lugares donde esto se hace complejo, en un estadio o en un pabellón de eventos o cosas de ese estilo, a lo mejor es difícil, pero si está en el centro comercial cerca de la casa, como está sucediendo hoy, que estamos en, como te decía, más de 70 centros comerciales del país, cerca de la casa de muchos colombianos, para que fácil vayan, cómodamente accedan. Yo creo que eso contribuye muchísimo para que la gente se motive y se haga vacunar. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado campañas, por ejemplo, para incentivar y premiar a quien con su carnet de vacunación se presenta en el centro comercial. Si yo digo, mire, me vacuné, hemos definido 3 fechas, en este momento estamos hasta el próximo 5 de julio en una de ellas, dándole beneficios a esas personas que presenten en las tiendas su carnet de vacunación, descuentos, promociones, acceso a beneficios que solamente son para quien exhiba su carnet de vacunación con primera o segunda dosis, no importa, pero que ya por lo menos evidencie que ha empezado su proceso de vacunación. Entonces, es un compromiso y es un compromiso con la ciudadanía, claro. Es un compromiso con el país y era la mejor manera como podíamos nosotros ayudar a que esto se dinamice más rápido. Doctor Betancourt, feliz noche, éxitos con esa recuperación en la demanda y seguiremos hablando. Víctor, muchísimas gracias y a toda la audiencia un muy cordial saludo. Muchas gracias. La han pasado muy difícil los centros comerciales en nuestro país y en el mundo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la movida empresarial que acaba de registrarse en el sector de las fábricas de pinturas. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El SENA abrió más de 40.000 cupos para que jóvenes se capaciten en distintas áreas y técnicas también tecnológicas. Además, puso en marcha un moderno centro de formación en Bogotá. El SENA abrió 43.000 cupos para que jóvenes residentes en el país e inclusive en el extranjero puedan realizar cursos en programas técnicos, tecnológicos y en especializaciones de tecnologías. Los cursos están distribuidos en 8 programas técnicos, 6 tecnológicos y 7 especializaciones tecnológicas. Del total de cupos serán 7.000 para cursos técnicos, 35.000 para los programas de tecnología y 900 para las especialidades. Esta oferta incluye una variedad de áreas tales como cursos agropecuarios, apoyo administrativo en salud, servicios y operaciones microfinancieras, control de calidad en confección industrial, patronaje industrial de prendas de vestir, marketing digital para moda, elaboración de prendas de vestir a la moda y contabilización de operaciones financieras. Esta oferta es acompañada de otro anuncio importante, la inauguración de esta mañana del Hub de Innovación del Servicio Nacional de Aprendizaje. El presidente Iván Duque anunció un currículum educativo moderno
hidrógeno, característico de países de cuarta generación, que entraría en vigor desde este segundo semestre del año. Vamos a abrir 10.000 cupos para formación titulada en lo que se llama STEAM. ¿Eso qué quiere decir? Ciencia, tecnología, artes y matemáticas, con título para nuestros técnicos. Adicionalmente, el presidente anunció que se abrirán para la segunda mitad de este año 882.000 cupos para la formación en habilidades y ciudadanía digital del siglo XXI. Programación, análisis integrado de datos, machine learning y algo también muy importante, tecnologías aplicadas para distintas industrias, servicios, fintech, tecnología educativa. A través de distintos programas educativos, el SENA busca que los jóvenes materialicen sus emprendimientos, ofreciendo las herramientas y oportunidades para capacitarse. Y llega Juan Fernández con su movida empresarial. Buenas noches, Juan. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Pues hoy hubo o hay negocio grande. El grupo Orbis está siendo vendido a la multinacional AkzoNobel de los Países Bajos. No hay registro del monto de la transacción, pero Orbis es uno de los grupos de su sector más fuertes en Colombia. La especialidad de AkzoNobel son las pinturas y la compra le permite tener una fuerte expansión en Sudamérica y Centroamérica, que se suma a los más de 150 países en los que está. El grupo Orbis es el dueño de marcas como Pintuco, como Andercol y Poliquim y también Mundial. Akzo lleva 18 meses comprando compañías de pinturas en todo el mundo y ahora el turno es para Orbis. Juan, ¿cuál es la historia que hay detrás del grupo Orbis? Pues Víctor, detrás de Orbis está una de esas historias de negocios emblemáticas de Colombia, de Antioquia. Este año precisamente ese grupo está cumpliendo 90 años y hoy se llama Orbis, pero en 1921 fue fundado como la famosa Cacharrería Mundial, que era un distribuidor mayorista de elementos de ferretería. Era una empresa familiar, la fundó don Germán Saldarriaga, que fue visionario al fundar Pintuco en 1945 con un conglomerado químico estadounidense centenario llamado W.R. Grace. En 1955 Saldarriaga se quedó con la totalidad de la compañía. Para tener una operación integrada creó otras empresas, una de envases, por ejemplo, llamada Prodenvases en 1962, y así siguió creando compañías en pinturas. Creó otra marca famosa para los colombianos, Terinza, en 1980, y ahí empezó una expansión internacional, y Pintuco se convirtió en una de las marcas más reconocidas en pinturas con plantas en varios países de la región. Y esta pues es, Víctor, la movida con estas ventas de compañías legendarias en Antioquia. Le hago un paréntesis para simplemente hacerle recordar, por ejemplo, la venta en abril pasado de Familia a la multinacional sueca Essity. Entonces, pues Víctor, hoy pues un nuevo negocio, esta vez la venta del grupo Orbis. Todo eso lo hemos informado aquí en Signo Pesos. Juan, gracias, lo esperamos mañana. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa que regirá para mañana será de 3.756 pesos con 67 centavos. Subió el dólar más de 43 pesos. Petróleo Brent de referencia para nuestro país subió 0,60%, se ubica en 75 dólares con 13 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en máximos históricos nuevamente para mañana, 1.470.000 pesos por carga en promedio. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,09%. Acción más valorizada, Grupo Energía Bogotá, con ganancia de 2,28%, luego de que la Asamblea de Accionistas aprobara su nuevo negocio con el Grupo Enel. Y la acción que más cayó, Grupo Éxito, que tuvo un retroceso de 5,86%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El RUNT reveló hoy la lista de marcas de vehículos con más matrículas nuevas en este 2021. En otras palabras, son los vehículos más vendidos en el país. En el segmento de carros, camionetas, buses y busetas figuran en este orden. Renault con 19% de participación de mercado, Chevrolet 17%, Mazda 10%, Nissan 8%, Toyota 6%. Y en motocicletas, las marcas más vendidas son en este orden: Yamaha, Honda, AKT, Bajaj
y Victory. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.